Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, de reunión de aquí en Semilla. Te doy gracias, Señor, por toda la oportunidad que nos das de estar aquí, por tener oídos para escuchar, vida para convivir y conectar con las demás personas. Yo te doy gracias por cada personita aquí en este lugar, Señor. Bendícenos este día. Permítenos tener oídos para escuchar, permítenos tener entendimiento y háblanos, Señor, al corazón, moldéanos a tu imagen. Permítenos, Señor, ser confrontados por tu palabra, restaurados por tu palabra, sanados por tu palabra, Señor, por la acción de tu Espíritu Santo, Señor, a través de todo lo que vamos a ver el día de hoy, Señor. Permítenos ser transformados para ser cada vez más como Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Señor, y ayúdame a mí, precioso Dios, a poder dar sentido a tu palabra de manera que la podamos aplicar instantáneamente, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, acompáñame al libro de Romanos, por favor. Empezamos la semana pasada con este libro de Romanos, pero en realidad es una carta a los romanos, y empezamos los primeros 7 versículos, y a manera de contexto, la carta de los romanos es una carta que Pablo escribe estando en otra ciudad, en otra área de todo el Mediterráneo. Entonces escribe esta carta y es a una iglesia que a él no le había tocado visitar. O sea, conocía algunos nombres. Tú te puedes ir a Romanos 15, 16, donde empieza a dar saludos y dice: salúdame a este, y salúdame a este, y a esta persona, y a esta persona. Conocía a algunos de los que estaban ahí, pero nunca había podido estar ahí. Y escribe esta carta con la finalidad de darle como una peinada a todo lo que es el Evangelio de Cristo para esa iglesia, porque él tenía intenciones y consideraba que siendo Roma podía ser un puente donde brincar a otras partes de Europa. De hecho, en el capítulo 15, si no me equivoco, Pablo dice que quiere ir pronto a visitarlos, porque de ahí quiere irse a España a predicar el Evangelio. Entonces él consideraba que así como la iglesia de Antioquía fue un eje a través del cual se distribuyó mucho el Evangelio, lo mismo iba a pasar en la iglesia de Roma. Entonces la carta de los romanos son 16 capítulos donde van a peinar todos los conceptos y todo lo que es el fundamento de tu fe y de nuestra fe. Y se lo escribe a gente, interesante esto, porque tú puedes decir: oye, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice en una parte de los romanos. Pues eso es como que para un nuevo, ¿no? ¿Verdad? Pero sin embargo se lo escribe a una iglesia que ya es. Entonces Pablo lo que está queriendo es poner orden conceptual de cada una de esas cosas que forman parte del fundamento de tu fe. Y acompáñame al verso 7, ese fue el último que leímos la vez pasada. Empieza Pablo a presentarse en estos primeros versículos. Es una de las presentaciones más completas, que abarca tantas cosas, tantos conceptos. En ninguna otra carta Pablo se presenta de esta manera, pero en el versículo 7 les culmina su idea diciéndoles: esto que les voy a hablar es el Evangelio, y es un Evangelio al que el Señor me llamó a mí, que también los llamó a ustedes y a todas las naciones. Y entonces les dice en el verso 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, 2 puntos, ahí va la conclusión: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y decíamos la vez pasada: gracia y paz
Esa es la oferta del Evangelio de Jesucristo para ti, para mí. Gracia primero, porque es el regalo inmerecido que recibimos, a través del cual Dios nos declara inocentes 100% de todo y absolutamente toda la porquería y lo muerto que hemos hecho tú y yo. Estamos quebrados, estamos muertos, como muertos en vida, y sin embargo a través de la gracia nos declara inocentes y te dice, eres inocente. Y esa es la gracia, y entonces eso nos lleva a un estado de paz. ¿Por qué? Porque tú y yo, sin la gracia de Cristo, estábamos en conflicto total con Cristo. Estábamos en guerra, por decirlo. No había amistad entre tú y Dios, no había conexión. Pero por la gracia de Cristo, por haber sido declarado inocente de todos tus hechos malos, vienes a un estado donde ahora conectas con el Padre y entonces hay paz con Dios. Tú tenías un problema de guerra, tú y yo teníamos el problema de que no teníamos ni la paz de Dios en nuestra vida, ni estábamos en paz con Dios, pero Él con su paz viene a quitar ese conflicto entre Dios y nosotros, porque ya no hay pecado válido, está invalidado, está nulificado. Dice la palabra que Él echa nuestros pecados hasta el fondo del mar y jamás se acuerda de ellos. Ese fue un evangelio que fue prometido por Dios, y en el verso 1, verás, en el verso 1 hay un punto que quisiera recordar también. Dice, en el verso 2, perdón, desde el 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que es de Dios. El evangelio no es acerca de Dios, no, es de Él, le pertenece, fue idea de Él. Verso 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué significa esto? Que el evangelio de Dios fue idea de Dios, fue prometido por Dios y fue dicho desde hace miles y miles de años atrás. Desde Génesis 3. Mi hermana dice que es tan viejo como el agua hervida. O sea, desde siempre, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto para ti, para mí? Que el evangelio de Dios, escucha esto, no es el plan B de Dios. No es de que, híjole, ya pecó Adán y Eva. Ay, a ver, vamos a ver cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a corregir esto. No, a Dios nada lo toma por sorpresa. Es algo como si algo se hubiera salido de su control. ¿Okay? Gracia y paz, ¿no? Verso 7. ¿Por qué también gracia y paz? Porque es la forma en la que tú y yo debemos vivir el evangelio en Cristo. Es decir, vivimos en su gracia y no por tus y mis méritos. ¿Sí? Al vivir por su gracia, entonces viene la paz a tu vida. Cuando tú y yo tratamos de vivir por nuestros propios hechos, por nuestras pistolas, por nuestros hechos cristianos, viviendo y tratando de justificarnos delante de Dios, déjame decirte que no vamos a encontrar paz, vamos a encontrar estrés, cansancio, fastidio y frustración. No va a haber paz en ti. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar luche y ya voló la mosca, ya me enojé y iba a orar y no pude orar y iba a ayunar y me ofrecieron unos tacos, mi jefe, me los tuve que comer y me siento mal porque yo no ayuné, y entonces te empiezas a sentir mal, porque tratamos, decíamos la semana pasada, de llegarle como que a la estatura al Señor para que Él nos vea bien.
graso error. ¿Sí? Y yo soy testimonio vivo de eso. Cuántas veces hice oraciones sin sentido, sin necesidad, y me preocupé de cosas que no tenía que preocuparme, porque la gracia de Cristo es la que cubre nuestra vida. Cuando se abrió, Jesús fue bautizado, dice que se abrió el cielo y la voz del Padre se oyó y dijo: este es mi Hijo amado. Mundo entero, escúcheme, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, Dios Padre nos estaba diciendo: quien me complace es el Hijo. ¿Todos los demás? No. Tú dices: uy, pues qué esperanza tenemos. Claro, no teníamos esperanza, pero vino Cristo y nos justificó. ¿Sí? Nos justificó. Y entonces tú y yo estamos llamados a descansar en esa gracia. Oye, pero yo me siento así como que todo puerco todavía. Pues sí, pero ya eres justificado delante del Señor si has creído. Oye, qué injusto pudiéramos pensar. Parece injusta en nuestro sentido de rectitud, pero en realidad es lo más justo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Injusto sería que si Cristo, habiendo pagado el precio, todavía no nos fuera contada por justicia a nosotros. ¿Sí? Y eso, paradójicamente, o sea, por mi injusticia, es que no es injusto que Él me llame justo por la fe. ¿Me explico? Entonces estamos llamados a descansar esa gracia y paz. Esa es la oferta del Evangelio. Pero hay algo bien importante que vamos a ver el día de hoy, que viene en el siguiente versículo. El mensaje de Pablo está, como les decía, dirigido a una comunidad de ya creyentes en Roma. Pero en estos versos hay algo muy característico que se desarrolla en los siguientes versos, que es la fe. Y debido a esto, Pablo les dice que ha hecho algo bien importante por ellos, que lo vamos a ver. Y creo que Dios nos va a hablar ahí. Verso 8. Mira, después de que les dejen claro cuál es el propósito del Evangelio, que es gracia y paz. Dice el verso 8: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Verso 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hay algo bien importante en este pequeño bloquecito, y está en el verso 8, por ahí quisiera que comenzáramos. Dice: doy gracias a Jesucristo con respecto a ustedes, de que vuestra fe, ¿qué hace? Se divulga por todo el mundo. Y quisiera que viéramos algunas características de la fe que somos llamados a procesar tú y yo. Número 1, la fe se vive en comunidad. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. O sea, está hablando de plural. ¿De qué? De que vuestra fe, o sea, la fe que estos cuates vivían en Roma, era una fe que ejercían de manera comunitaria, entre tú y yo y todos los que estamos aquí, por ejemplo. Y Pablo da gracias porque esa fe se vive de manera comunitaria, y da gracias por la fe de sus hermanos.
conocidos, que son los que menciona al final, pero los no conocidos. Y más al ratito voy a hablar un poquito de esto de dar gracias por los conocidos y por los no conocidos. Pero un punto importante aquí es que la fe es comunitaria. No hay fe solitaria. No hay de que yo y Dios y mi conferencia de YouTube en mi casa en llamas. No existe. La iglesia solitaria no existe. Primera de Juan dice que si tú dices que amas a Dios pero aborreces a tu hermano, de manera que no te puedes sentar con él a tomarte un café y platicar, entonces no es verdadera nuestra fe. Entonces nuestra fe es en comunidad y debemos de favorecer y salir, romper nuestro cascarón, nuestra zona de confort para ir, escuchar al otro, orar por él, abrazarlo, hacer prender el carbón, unos taquitos ahí, algo mínimo, digo, algo así pues, pero tenemos que salir de la zona de confort y contagiar, hacer comunidad con esta fe. Segunda cosa importante, dice que la fe se divulga por todo el mundo. Estas gentes tenían una fe con una característica muy particular. Es una fe que se notaba en todo el imperio romano. ¿Sí? O sea, Pablo está en otra parte y dice, su fe es tan notoria que la gente se da cuenta y sin estar él ahí con ellos viviendo domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, más las carnitas asadas entre semana, se daba cuenta todo el mundo de esa fe. La fe de estos romanos era digna de una conversación ajena en una mesa ajena. ¿Me explico? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú puedes ver la fe? Dice la Biblia que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Pero, ¿puedo acaso yo ver tu corazón? No puedo. ¿Puedes ver el corazón de mi tía ahí enseguida? No podemos. La fe no se puede ver así directamente. Pero sí puedes ver los hechos. Hola, claro que sí. Sí puedo escuchar tus palabras. Sí puedo ver dónde andas. Sí podemos. Entonces, la fe no se puede ver, pero no se puede ver como si fuera algo tangible, me refiero, pero se puede ver a través de los hechos y el corazón. ¿Qué significa esto, chicos? La fe auténtica no se puede ocultar, no la podemos ocultar. Así como el amor verdadero no se puede esconder, no se puede ocultar. Me acordé de una canción de esas dolidas. Porque hay unos que sí tratan de esconder su amor. Bueno, pero es imposible. Entonces la fe auténtica es imposible de ocultar. Mira Mateo 7, está Jesús diciéndoles algo ahí. Mateo 7, verso 16, está hablando de los falsos profetas y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está hablando de los falsos profetas, pero en un sentido de vida práctica aplica igualito para ti y para mí. No puedo ver tu fe, pero sí puedo ver tus hechos, y puedo ver lo que haces y lo que dices y a dónde vas, etc. Déjame ponértelo de otra manera. La fe sin obras es tan confiable. Está buena esta idea. La fe sin obras es tan confiable como un sobre sin una carta adentro. O sea, tú recibes la carta, supuestamente agarras el cuchillo, lo abres, está vacío, está hueco. No puedes confiar en ese sobre.
Así es una fe sin obras. Es como un cuerpo humano que no tiene signos vitales. Allí está, es que sí, ahí está. Pues sí, pero no respira, no late, no habla, no dice nada, no hace nada. Acompáñame a Santiago, capítulo 2. Santiago fue hermano de Jesucristo. Creyó hasta después de la resurrección. Santiago, capítulo 2, verso 14. Sígueme ahí, por favor. Fíjate esto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno ¿qué? Dice que tiene fe y no que no tiene. Dice, una cosa es decir, otra cosa es tener o hacer. ¿Okay? Y no tiene obras. ¿De qué aprovechará si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tambores. Y si un hermano, y aquí empieza a desglosar el ejemplo, a desarrollarlo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Fíjate la distinción, ¿no? O sea, dice, pero hay que ver si tiene, ¿no? Dice que tiene fe, pero no tiene obras. Ahora, por un ejemplo, yo me imagino a alguien que tiene frío, por ejemplo, y se está desnudo, ¿no? Pero hay gente que tiene frío, tiene necesidad, y entonces cuando te dice, sí, me da mucho gusto estar aquí contigo, y entonces está ahí en tu casa, por ejemplo, en tu sala, te lo encontraste en la calle y ves que está titiritando el frío, y tú le dices: bueno, amigo, que Dios te bendiga mucho, que te vaya súper bien en tu semana, éxito. Pero no le das nada, lo cual significa, según este ejemplo, que sí tienes para dar, porque Proverbios dice que demos si tienes el poder para hacerlo. Entonces, si tienes cobijas extras en tu casa, ¿ok? Entonces, si no le das, dice la Escritura, es exactamente que no hayas hecho absolutamente nada. Y entonces alguien puede decir: ¿ves? Gustavo, no sirve orar, mejor hay que hacer. No, a ver, alto ahí. Orar no sería un símil en este ejemplo. Permítanme. Orar no es un símil exactamente como este ejemplo. Porque orar, amigos, cuando tú oras al Padre por alguien más, es un ejemplo de interceder por alguien. Cuando tú intercedes por alguien, estás haciendo que las cosas sucedan. Gracias. Estás haciendo que las cosas sucedan. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la necesidad, imagínate que son varias personas que no tienen cómo vestir, dónde dormir ni nada. Vas, porque tienes oportunidad de acercarte a una entidad del gobierno, gestionas algo, les dices: oye, es que acá, mira, ayudas el proceso, y entonces llega la necesidad y se cubre. Cuando tú y yo oramos al Padre, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos intercediendo para que el favor de Dios llegue a ese momento. Entonces no es igual. A veces no tenemos para dar, y es real, o a veces no tenemos cómo ayudar o cómo hacer algo al respecto. Por ejemplo, a lo mejor tú y yo no podemos hacer absolutamente nada de primera instancia para ayudar a otras partes donde estamos viendo que hay mucha necesidad, o no tienes cómo. A lo mejor mandar una ofrenda o una aportación a la Cruz Roja, o a través de una iglesia que está ayudando de forma comunitaria
en esas zonas. A lo mejor tú sí tienes y lo puedes hacer, pero cuando no tienes, lo que quiero decirte es esto: nuestro recurso más básico, el mínimo viable esperado de ti y de mí, es que oremos. ¿Sí? Entonces, nuestra fe debe de estar acompañada con hechos. Orar al Padre ya en sí mismo entonces es hacer algo, pero es lo mínimo esperado. Tú y yo tenemos que tener la capacidad de que en las cosas que el Señor te ha permitido administrar puedas suplir una necesidad. Y sí, el orar es fundamental, pero es el primer paso de algo que más que tal vez el Señor ya te dio y que tú puedes extender. Mira Lucas 6, 28, lo que Jesús dijo: bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. O sea, no nada más estamos llamados a hacer esto, ese extra que parte de la oración, sino que Jesús lo extiende y estira la liga para que incluso lo hagas hasta por tus enemigos, por aquellos que te han hecho la vida de cuadritos. Así. ¿Okay? Volvamos a Santiago, capítulo 2, verso 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que les decía, el cuerpo es como un cuerpo sin signos vitales. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tienes fe para creer en Dios? Bravo, felicidades, chido. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, dice. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Mira, hay algo bien importante. Las obras no alimentan nuestra fe, no la avivan ni la construyen. La fe en Cristo es la que produce las obras en ti y en mí. Es al revés. Voy a volver a decir: las obras no alimentan ni hacen crecer la fe. La fe es la que produce las obras. La salvación no se consigue con fe más obras. Es solo fe. Y tenemos que ser claros, porque como cristianos, no sé si te pasó a ti cuando llegaste a los pies de Cristo. A mí me pasó que quizá quedé como con un pequeño hilito que me hace conductualmente querer siempre tener que hacer algo extra para ser salvo y caerle bien a Dios. No vivas así, porque la salvación se consigue por fe, no fe con obras. Bueno, sí, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto adicional. Ya eres salvo, ya eres justificado. ¿Okay? Pero, hay un pero, la salvación se evidencia por una fe que produce buenas obras. Mira cómo dice el 21. Fíjate esto: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. A ver, fíjate, la palabra me está diciendo que por las obras de Abraham fue justificado. Pero en Hebreos 11 dice que en realidad fue por la fe. Entonces, ¿es por la fe o por las obras? Porque aquí te está diciendo que cuando ofreció a su hijo Isaac, o sea, como una obra, fue justificado. Pero es una pregunta retórica.
En Génesis, cuando Abraham, Dios le dice, ofréceme a este tu hijo a quien tanto amas en el altar. Ya habían pasado años y años y años y años y años y años de Abraham escuchando al Padre, escuchando a Dios diciéndole, vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y ahora aquí, y ahora acá, y ahora acá. Entonces Abraham, al punto de cuando Isaac está, de hecho se estima que no era un niñito de 9 años, ya tenía 10 y 20, una cosa por el estilo. Entonces cuando llega Abraham a este punto de su vida, él ya tiene tantos años de escuchar a Dios, la fe en él está tan construida porque él ha escuchado directamente la voz de Dios, así como tú y yo la escuchamos a través de su palabra, y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces la fe de Abraham estaba tan sólida que Abraham ya conoce a Dios. Entonces el ofrecimiento de Isaac es porque ya conoce a Dios, entonces le sale naturalito. O sea, esta obediencia con esa entrega de su hijo Isaac es un fruto de su fe. ¿Me explico? Porque ya conoce a Dios. Verso 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es, fíjate esta frase, el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. ¡Ah! ¡Alerta! Aquí dice que sí somos justificados por las obras. Respuesta, como el X Factor. La X así, ¿no? Esta palabra es la clave. No solamente. No solamente. Lo que está tratando Santiago de decir es, a ver, la fe te justifica, pero esa fe que te justifica va a traer obras que lo demuestran. Entonces, si no hay fruto en tu vida y en mi vida, no ha habido una justificación real en tu corazón. Está fuerte. No hay una justificación real en ti y en mí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, lo reitera ahora el apóstol Juan. Fíjate esto, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, está la Escritura diciéndonos, a ver, sí, es por fe, pero una fe honesta se va a notar con un cambio de vida, con frutos que respaldan esa fe. Y Spurgeon dijo esta frase: la fe que no ha cambiado tu vida, la fe que no ha cambiado tu vida, es una fe que no ha salvado tu alma. Significa que no hay nada de nada, como un cuerpo muerto sin signos vitales, como una carta, como un sobre sin carta dentro. ¿Okay? Ahora, volviendo a Romanos, ¿qué hago si casi no tengo obras? A ver, pues es que yo sí he creído, amo a Dios, he creído, amo a Dios, pero como que yo siento que casi no tengo obras. ¿Qué hago? ¿Hago obras?
No. La sugerencia sería sigamos el orden establecido. ¿Qué significa esto? Comienza a creer. Comienza a creer en el Señor. Cree en Él. Cree en el texto que estás leyendo. Pero ¿cómo vas a creer si no meditas su palabra, si no meditamos? ¿Y cómo meditaremos si no la leemos? ¿Y cómo la leeremos si no le dedicamos tiempo? Entonces, comienza a creer. Cree más y las obras vendrán solas. Un día te vas a levantar con ganas de ir a llevarle tortas a todos los que están allá, a orar por ellos y predicarles la palabra. Pero es un fruto de un corazón que ha creído y que ha sido transformado y justificado por la fe. En el caso de los romanos, en esta carta, mucha de su fe es notoria. ¿Por qué? Bueno, uno de los puntos principales es este. Roma oprimía, menospreciaba, etiquetaba, segmentaba a los cristianos despectivamente. El gobierno los hacía así de parte, ¿no? Pero ellos, como creyentes en Cristo, reconocían la autoridad del César. Igualito que el ejemplo de Jesús con Pilato. Llega Pilato y le dice: pues tú no sabes quién soy yo que te puede liberar de que no te crucifique. Y lo veíamos ahora que estábamos terminando Juan. Y Jesús, ¿qué le dice? Mira, yo soy el mero mero. Estoy parafraseando. Yo soy el mero mero. Casi yo te puse ahí. Pero el hecho de que yo sea el yo soy no me lleva a desacreditar la autoridad que ya ha sido dada. Le dice Jesús a Pilato: la autoridad que tú tienes te ha sido dada de arriba. Y no la voy a desacreditar. De hecho, Jesús, si tú te pones a analizar sus palabras ante Pilato, te vas a dar cuenta que es sumamente respetuoso. Jamás le volteó, jamás le llevó la contraria, jamás lo confrontó, respetó su autoridad. Le dijo la verdad, pero no dañó la autoridad que tenía asignada Pilato. Entonces, si Jesús hizo esto con Pilato, si estos romanos, su fe era notoria en todo el imperio por su nivel de respeto por César, ¿cuánto más nosotros? De hecho, Romanos 13 va a abordar el tema de la autoridad. Y dice: paga tus impuestos. Paga tus impuestos. Pon en orden tus papeles. Paga tus multas. Respeta las leyes civiles que Dios ha establecido, porque Dios las estableció para castigar al malo, ¿no? Entonces, pero supongamos que hacemos la pregunta: bueno, ¿qué obras? O sea, ¿qué voy a ir a alimentar a los niños que están desamparados en la periferia? ¿O qué voy a hacer? Mira, las obras que manifiestan nuestra fe están escritas en su palabra. Lo que Dios te instruye en su palabra, eso es la manifestación de tu fe. Todo lo que dice la Escritura, o sea, ama a tu prójimo, no como a ti mismo, sino como Cristo nos amó a nosotros. ¿Quieres una guía de qué hacer y qué no hacer? Medita su palabra, y en su palabra vas a encontrar: perdona al que te dañó. Vas a encontrar: ama a tu esposa, ámala. Es que tú no vives. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Es que tú no sabes. No, es que no se trata de que yo sepa o no sepa. Dice el Evangelio que son buenas noticias. La noticia está dada: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No, es que yo creo, yo opino, yo pienso. Qué bueno que pienses, que opines y que... Pero realmente
como decíamos la semana pasada, las noticias se dan y te afectan, estés de acuerdo o no. Y así es el Evangelio, son sus noticias. Entonces, ama a tu esposa, no provoques a ira a tus hijos. Papás, no provoques a ira a tus hijos. Honra a tus padres. ¿Sí? Dice la palabra en Romanos 12, lo vamos a ver, que el Señor nos ha dado dones. Cuando llegamos a sus pies, nos da dones. Tú tienes un don asignado. Usa ese don para beneficio de su iglesia, no para beneficio tuyo. No trae ganas de estar. Usa ese don para beneficio de su iglesia, no para tu beneficio personal. Entonces, esos son algunos ejemplos de obras que el Señor espera que demos fruto. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. ¿Cuál fruto, Jesús? Estos a los que está haciendo referencia Santiago, y estos que son manifiestos de lejos, y no había internet ni Instagram. ¿Se imagínate el revuelo que había de la fe de los romanos? ¿No? Verso 9 dice, y aquí va a cambiar un poquito, porque hablábamos ahorita de orar por nuestros enemigos. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, voy a subrayar esas circunstancias, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Pablo no nada más nota la fe, sino hace algo por ellos, que es orar. Y hay varias características que te quiero mencionar. Una, rápido, la frecuencia. Dice: sin cesar. En el verso 9, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Sin cesar, siempre. Y Jesucristo les dijo a los discípulos, no para un tema de intercesión, sino de oración en general. En Mateo 26:40 les dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, es en el Getsemaní, y dijo a Pedro: ¿acaso así que no habéis, así como que ya, vaya, así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, no te estoy pidiendo una velada de oración, no te estoy pidiendo un fin de semana de retiro, te estoy pidiendo una hora. 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En la NTV dice, en la NTV el verso 9, en la Reina Valera dice: porque me es testigo, digo, Romanos 8, sí, dice, perdón, Romanos 8:8. Me equivoqué, Romanos solo 8. 1:9, perdón. Ahí está. Porque testigo me es Dios. Testigo me es Dios. O sea, Dios es testigo. En la NTV dice: Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. O sea, Pablo quería dejarles bien en claro que su frecuencia y constancia de oración por ellos era mucha. Y él está orando, como decíamos ahorita, por una comunidad que él consideraba clave para el ministerio, pero casi no los conocía. Nunca había estado con ellos, apenas andaba viendo si Dios le permitía ir para allá.
Sin embargo, pone a Dios de testigo sobre la cantidad de veces que ha orado por ellos. Y la pregunta para ti, para mí es, ¿oras por los tuyos y por los nuestros? ¿Oras por los conocidos? Y otra pregunta sería, ¿oras por los desconocidos? ¿Cuántas veces lo haces? ¿Cuántas veces lo hacemos? Pablo, sin cesar, en todos sus tiempos de oración, está orando por esta comunidad. Claro, no podemos gastar todo el día, todo nuestro día, a menos que así esté el plan y el Señor lo permita. Podemos orar por mucha gente, pero si Dios ha puesto algo en tu corazón, ¿cuántas veces has hecho intercesión por ellos? ¿No? Otra característica de la oración de Pablo, dice dando gracias en el verso 8. Dice, doy gracias primeramente doy gracias a mi Dios. Hay que dar gracias por los creyentes. Y la pregunta es, ¿das gracias por la gente que también cree junto contigo? Te voy a decir una cosa, imagínate que de repente, ¡pum!, desaparecen todos y quedaste tú solo como el único cristiano en Hermosillo. El único. ¿Cómo darías gracias por la fe de tus hermanos que te llegues a encontrar después de un tiempo de encontraste uno? Imagínate estar tú solo. Entonces tú y yo tenemos que dar gracias por la gente que hace comunidad como aquí contigo. Dar gracias por ellos. A veces nos acostumbramos, que es la norma, que llevamos a la iglesia. Hay mucha gente. ¿Y qué tal si fueras tú solo? Tenemos que dar gracias a Dios. Y como Pablo lo hacía, cada una de las familias que rodean tu cristianismo están puestas por el Señor para ayudarte en comunidad a que tu fe se mantenga activa, dando fruto. Es parte de una comunidad, porque solos sería un cristianismo más difícil. Y la tercera cosa que quiero hacer notar está en el verso número 9 al final y el principio del 10. Dice el 9 al final: hago sin cesar mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siguiente verso. ¿Cómo? Rogando. A ver, déjame preguntarte algo. La oración de Pablo es un ruego. O sea, no es una exigencia, no es un decreto y amarro con 4 nudos, los 4 vientos y declaro que no sé qué. No, es un ruego. Y ponte tú y yo, pongámonos en el contexto de Pablo. Pablo, fariseo de fariseos, escritor de libros de la Biblia. Pablo escribió libros que están en tu Biblia y las de todo el planeta Tierra. Jesús habló directamente con él. Fundó iglesias y lo que hace Pablo es ruego. Y de repente nosotros podemos tomar una actitud de, es que yo soy hijo, yo puedo agarrar un viento y el otro viento y los cruzo, entonces así. Pero vemos a Pablo realmente haciendo un ruego, y ese es un parámetro importantísimo para ti y para mí en oración, porque Dios no es un genio de la lámpara de Aladino. ¿Sí? Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo os lo daré. ¿Sí? Que será concedido. Entonces quiere decir que cada vez que yo ore y haga mi pliego petitorio, Dios está obligado a hacerlo. La respuesta es no, porque su voluntad está por encima de la tuya y la mía. Como cuando vimos el ejemplo de Marta y María, que le mandaron una carta diciendo, Jesús, este enfermo Lázaro, ven por favor. Y Jesucristo, mandar una carta es un símil de como una oración. ¿Y qué hizo Jesús? No la contestó.
todo. Se quedó más días allá y pues como no había WhatsApp en ese tiempo, pues no les puedo decir, ay, te ves. Y Marta y María ni siquiera vieron las palomitas azules del Cristo de Jesús. Simplemente no vino. Y lo primero que le reclaman a Jesús es, si hubieras estado aquí. Pero veíamos que Jesús lo que buscaba es una mayor gloria que la que Marta y María en su carta, en su petición, tenían considerado. Ellos querían la sanidad, Jesús quería el corazón y la salvación de Marta y de María. Por eso Marta, cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta le dice, sí, yo sé que tú eres el Señor, que has venido, eres el Mesías. ¿Qué está haciendo? Lo está declarando su Salvador. Entonces, el alma y el corazón de María para Jesús eran más importantes que la sanidad de su hermano Lázaro. Entonces, cuando tú y yo oramos, nunca deberíamos de tomar un plano de exigencia. Pablo no lo está haciendo. ¿Por qué lo haríamos tú y yo? Tenemos que rogar por la misericordia de Dios. Y si en su gracia tenemos el favor para lo que el Señor, lo que le estás pidiendo al Señor, aleluya, glorificado sea el Señor. Y si no, como Sadrach, Mesach y Abednego, tú y yo, aunque el Señor no me conteste y me queme en el horno de fuego, no voy a adorar otra imagen. Ese es nuestro llamado como iglesia. Entonces, con esto ya concluimos. Vamos a detenernos hasta aquí. Avanzamos 3 versículos. Pero qué impresión, o sea, qué impresionante la fe de los romanos, que se notaba que era notoria. Entonces, medita para ti mismo cómo está tu fe en el Señor, en el sentido de que sea notoria como los romanos. Número 2, tu oración por la gente, por la fe del que te rodea, aquí, también en tu casa. ¿Cuánta gente hay que no conoce al Señor? ¿Cuánta necesidad hay? Estábamos en una reunión ayer con los otros semillas de otros países y dicen que Venezuela está sufriendo terriblemente. Y la de California también. Nos estaban diciendo ayer que no nada más se quemaron las casas de los ricos en las zonas de Malibú y Hollywood, también mucho latino se quedó sin trabajo. Ya no hay jardines que cultivar, ya no hay trabajo para limpiar casas, o sea, es un caos. Y mucho de ese latino es creyente cristiano de iglesia. Tenemos que orar por ellos, al menos. Y si puedes hacer algo por ofrendar, por mandar, hazlo, porque hay necesidad. Y la mínima respuesta que se espera de nosotros como un fruto de nuestra fe es nuestra oración, nuestra intercesión, así como Pablo oraba por ellos. Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor por esto y vamos también a tomar un tiempecito para interceder, para orar, y voy a dar espacios para que tú ores por las personas que Dios ya dibujó en tu mente que necesitas orar por ellos. Amén. Bueno. Muchas gracias, Señor, te damos por esta palabra, por este tiempo y esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, por